Vamos a trabajar el ejercicio del delincuente a ver si deducimos la hipótesis del policía. Entonces, para deducir la hipótesis del policía, tenemos el modelo siguiente. A es el delincuente se bajó en agua, C es el delincuente se bajó en calle 26, P el delincuente se bajó en Prado, D el delincuente se bajó en Virrey. Y las hipótesis del problema son, se bajó en alguna de las cuatro, en una de esas cuatro o en alguna. Si se bajó en Aguas o en calle 26, entonces no se bajó en Virrey. Si se bajó en Prado, entonces se bajó en Aguas. Si no se bajó en Prado, entonces no se bajó en calle 26. Y se bajó en Prado y en Virrey al tiempo o no se bajó en ninguna de las dos. Esas eran las hipótesis. Y entonces el objetivo era demostrar la afirmación del delincuente, pero vamos a ir por pasos, como pasó en el Superman. El Superman no buscamos demostrar todo de una, sino ir por pasos. El Superman existe. Entonces aquí, vamos a ir por pasos y esta primera es, basado en esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir? O sea, ¿qué de estas cuatro se puede concluir basado en esto que hay aquí? O sea, todavía no estamos demostrando, el objetivo es demostrar la afirmación del policía. La afirmación del policía es que el señor no se bajó en aguas, el señor se bajó en aguas y no se bajó en ninguna otra. Esa es la afirmación del policía. Pero entonces, para llegar allá, vamos a ir por pasitos. La primera observación es, de todo esto, ¿qué podríamos afirmar? O sea, de estas cinco hipótesis que ya tenemos y que sabemos que son ciertas, ¿qué podemos afirmar? Que no se bajó en Prado, sí se bajó en calle 26 y en Virrey. Que no se bajó en Prado, no se bajó en calle 26 y sí se bajó en Virrey. Que no se bajó en Prado ni en calle 26 ni en Virrey. O que no se bajó en Prado, sí en calle 26 y no en Virrey. ¿Cuál de estas cuatro se podría afirmar a partir de lo que hay aquí? ¿Cierto? O sea, ¿cuál de estas cuatro podríamos deducir a partir de estas cinco hipótesis? No, aquí dice, además hay otra cosa, además de la información en el enunciado, suponga o asuma que se sabe que el delincuente no se bajó en Prado. Se sabe que el delincuente no se bajó en Prado. Alguien, digamos, supongamos que alguien dice que el delincuente no se bajó en Prado. Si además de todo esto se sabe que el delincuente no se bajó en Prado, ¿qué de todo esto podemos deducir? Entonces, obviamente que no se bajó en Prado está en todas, porque ya estamos suponiendo que no se bajó en Prado. Pero ¿cuáles otras podríamos deducir? Que se bajó en calle 26 en Virrey, que no se bajó en calle 26 y en Virrey, que no se bajó en ninguna de las dos, o que se bajó en calle 26 y no se bajó en Virrey. ¿Cuáles de esas podríamos deducir, suponiendo que no se bajó en Prado? Entonces ustedes responden cuál de estas cuatro les parece que es la correcta. Vamos, siete respuestas. 10. Entonces, empecemos a analizarla. Yo sé que no se bajó en Prado. Entonces, por la hipótesis 4 dice que si no se bajó en Prado, entonces no se bajó en calle 26. Entonces, por modus ponens, si no se bajó en Prado y no bajarse en Prado implica que no se bajó en calle 26, podemos deducir que no se bajó en calle 26. O sea que la respuesta correcta será esta o será esta. Ahora me falta saber si se bajó en Virrey o no se bajó en Virrey. Entonces, ya sé que no se bajó en calle 26. Entonces, bueno, también tengo la hipótesis 5 que dice que se bajó en Prado y en Virrey o no se bajó en ninguna de las dos. Pero yo ya sé que no se bajó en Prado. Luego, por la hipótesis 5 puedo deducir que tampoco se bajó en Virrey, porque la hipótesis 5 dice que se bajó en las dos o no se bajó en ninguna de las dos. Y ya sé que no se bajó en Prado, entonces tampoco se bajó en Virrey, para que se cumpla la hipótesis 5. Entonces, la respuesta correcta sería la C. ¿De acuerdo? ¿Sí? A- Algunos, para algunos no,
Pero entonces les digo, ¿cómo se explica eso? Entonces, si no P es porque el ejercicio yo suponga que no se bajó entrada. No sé, es un modus ponens entre la 1 y la H4, o sea, entre no P y H4 hago modus ponens y deduzco no sé. Y la tercera es que tengo no virrey porque Leibniz sobre H5. H5 dice P sí, solo sí, BI. Entonces, por Leibniz, no P sí, solo sí, no BI. Cambio la P por BI y me queda no BI. Y entonces, ahora uno la primera, no P. Uno la segunda, no C. Y uno la tercera, no BI. Y hago esta que se llama fortalecimiento, conjunción, no P y no C y no BI. Y esa entonces me queda la D. ¿Listo? Entonces aquí vamos por pasos. Supongamos que no se bajó en Prado. Si no se bajó en Prado, puedo deducir que no se bajó en ninguna de las otras tres. Siguiente paso. Vamos a ir al siguiente paso. Es la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes reglas de inferencia se usaron para deducir la respuesta? Bueno, no, esa la tercera. Demuestre cómo, a partir de la suposición del punto 1, o sea, el delincuente no se bajó en Prado, y la información dada en el enunciado, se puede llegar a la conclusión del policía. ¿Cuál es la conclusión del policía? Es que el señor no se bajó que se bajó en aguas y no se bajó en ninguna otra. Entonces le dice, demuestre eso, demuestre a partir de que no se bajó en Prado y todas las hipótesis del problema, puedo llegar a demostrar eso. Fíjense que por el ejercicio anterior ya habríamos demostrado este pedacito de aquí. Solo faltaría demostrar que se bajó en aguas. Si usted demuestra que se bajó en aguas, entonces lo une con esto y se bajó en todas estas, se bajó en aguas y no se bajó en ninguna. O sea, ¿cómo a partir de que no se bajó en Prado, yo podría llegar a que se bajó en aguas? Esa es la pregunta que hay aquí. Y recuerden cómo está modelado el problema. ¿Cómo concluyo A y no C y no P y no BI? Ya sé cómo concluir no C, no P y no BI a partir del ejercicio anterior. Me faltaría cómo concluir A. Entonces, ¿cómo concluir A? Yo ya sé que no se bajó en calle 26, no en P y no en BI. ¿Cómo usaría esto para concluir A? La hipótesis 5 no me serviría, no tiene nada que ver con A. La hipótesis 4 no me serviría, no tiene nada que ver con A. La hipótesis 3, si yo tuviera P, podría deducir A, pero lo que tengo es no P, luego no puedo usar la hipótesis 3. No me sirve porque tengo es no P. La hipótesis 2 dice que si tuviera A o C, tendría no BI, pero ahí sí está, pero dice que si esta por contrarrecíproca sería, si tuviera BI, tendría la negación de estos dos, pero no podría deducir A, sino la negación de A y la negación de C, pero entonces tampoco me serviría para deducir A. Entonces la única que me sirve para deducir A es esta. ¿Cómo, cómo podría esta hipótesis, cómo la podría escribir, en qué forma equivalente la podría escribir para poder usar modus ponens y deducir A? O sea, ¿cómo haría que esta me quedara en la implicación de en la conclusión de una implicación? ¿Sí? Pues, solo A. O sea, recuerden que si yo tengo P, si yo tuviera P o Q, ¿eso a qué sería equivalente? Eso sería equivalente a, en términos de implicación, a no P implica Q, ¿cierto? Porque eso sería P o Q. O sea, P o Q sería equivalente a no P o Q, y no P o Q sería equivalente a no P implica Q. ¿De acuerdo? También hay otra manera de verlo y es que este P o Q es lo mismo que no Q
o P. Simplemente negué fue no Q. Y no no Q o P es lo mismo que no, no no Q o P, que no Q implica P. Exacto. O sea, que yo puedo volver una O, la puedo volver una implicación. Que del lado derecho queda el positivo, cualquiera de esos, y del lado izquierdo queda la negación de lo que hay. Entonces, ¿cómo hago con A, la hipótesis que es A o C o P o B? Primero le hago distributiva. Dime. Primero le hacemos distributiva. Mm, no te entendí. Habla más despacito, por favor. Primero le hacemos distributiva. Distributiva con respecto a qué? Porque ahí no AO, hay, perdón, AO, tú dices asociativa, más bien. diga, es asociativa. Eso la agrupamos. A, Eh, C, P, B. eso, muy bien, eso es. Agrupamos a C o P o BI y dejamos a la A solito por allá. Y ahora, Ana Sofía, Ahora sí distributiva. no, y ahora, entonces, ahora sí queda, no lo primero implica lo segundo. O sea, la negación de esto implica A. O sea, que haría la negación de lo primero implica A. Son equivalentes, ¿cierto? ¿Y qué es la Correcto, negación de lo primero? eso es por definición de implicación, ¿cierto? Lo que acabamos Definición de de hacer. implicación. Sí, sí, sí. Sí, aquí fue asociatividad, aquí fue asociatividad de lo, aquí fue definición de implicación. Y aquí, entonces, como es la negación de uno, lo voy a aplicar de Morgan y ¿cómo me quedaría? Me quedaría no C y no P y no BI implican A. Esto es por De Morgan, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense que esta fórmula es lo mismo que esta fórmula. Y esta fórmula dice que si yo tengo no C y no P y no BI, eso implica A. Pero resulta que del anterior ejercicio ya tenemos no C, no P y no BI. Entonces, del anterior ejercicio tenemos no C, no P y no BI, y haciendo modus ponens con esto, me daría A. Y entonces tendríamos no C y no P y no BI y A, que es este de aquí. Y esa sería la manera de demostrar, esa sería la manera de demostrar, yo sé que no hemos tenido tiempo de que me respondan, esa sería la manera de demostrar A y no P y no C y no BI. ¿Sí? Voy a poner esto aquí en el Logic Tools que me permite mostrarlo mejor. Entonces, uno, no P es la suposición del ejercicio. Me dieron suponga no P. Dos, no C fue un modus ponens entre la hipótesis, entre la línea 1 y la hipótesis 4. Eso ya es lo que hicimos en el ejercicio anterior. 3, dedujimos no BI por Leibniz en la hipótesis 5, decía BI sí, solo sí P. La línea 4 entonces es que tengo no P, no C y no BI por una conjunción entre esas tres. Como las tres son ciertas, entonces puedo hacer conjunción entre esas tres. La línea 5 deduzco A. ¿Cómo deduzco A? Por modus ponens entre la hipótesis 1 y la 4.
Ahí deduzco A. Y la línea 6 dice, entonces deduzco ahora A y P y no C y no B y fortalecimiento, conjunción entre la línea 4 y la línea 5. Entonces deduje A y no P y no C y no B y. Entonces, tendríamos deducido la hipótesis del policía. Pero para deducir la hipótesis del policía, necesitamos suponer que no P era cierto. Y nadie ha demostrado no P. Porque en ninguna parte dice que no se bajó en Prado. Dijimos, si no se hubiera bajado en Prado, fíjese que podríamos deducir la hipótesis del policía. Luego, lo que tenemos hasta este momento es que nos faltaría deducir que no se bajó en Prado para poder deducir la hipótesis del policía. Y entonces el ejercicio siguiente y último tiene que ver con eso, con demuestre que no P se deduce de las hipótesis del problema. O sea, que de las hipótesis del problema yo puedo deducir no P. Demuestra el teorema de que H1 y H2 y H3 y H4 y H5 implican no P. Eso es lo que queremos deducir. Explicar el Morgan del final del problema. El Morgan con el cual cambió los estaba en otro ¿En el anterior? no es que me pero lo había Estaba en la anterior, yo creo. Estaba en la anterior, pero ya no está. O sea, ese Morgan lo que hizo fue cambiar todos los dos. Sí, sí. Ya recuerdo lo que me estás preguntando. No, eso lo tengo. Lo tenía, era aquí. Pero ya no está. Lo que hicimos fue que el A o C o P o BI, ¿a qué era equivalente? Entonces nos dijeron agrupemos C o P o BI y dejemos el A aparte. Y luego entonces esto era equivalente, por definición de implica, a la negación de esto implica esto. A la negación de todo esto implica esto. Y entonces eso resultó equivalente a la negación de un O, es la negación del uno y la negación del otro y la negación del otro. O sea, el de Morgan sirve, no importa si hay dos o tres o más términos. Claro, porque el de Morgan sirve si hay, no importa, exacto. Porque lo es asociativo. Entonces es como el no del uno y el no del otro. Pero el no del uno es el no del uno y el no del otro y el no del otro. Entonces quedan uni, se cambia lo por i. Exacto. Esa es la pregunta, ¿cierto? Bien. Entonces, en este ejercicio dicen, todo fue suponiendo no P. Suponiendo no P, ya demostramos la hipótesis del policía. Pero no hemos demostrado no P. Entonces, demuestre no P a partir de estas hipótesis. Demostremos no P. Entonces, aquí alguien me mandó una respuesta, miremosla. Dice, usamos H4, no P implica no sé. Anteriormente hemos concluido no sé, entonces por modus ponens en H4 concluyo no P. ¿Cómo? Pero aquí hay un problema. Es que el no sé lo concluimos suponiendo no P. En este momento hay que demostrar no P sin suponer no P. Si suponíamos no P, estoy de acuerdo contigo que haya puesto esta. Si hubiéramos, en el anterior habíamos demostrado no sé. No, pero esto no me permitiría concluir no P, porque esto lo que permitiría es, si tengo C, puedo concluir P, por contrarrecíproco. Pero esto no me permitiría concluir no P. Pero entiendo la idea y trato de eso. ¿De dónde podríamos concluir no P? Entonces uno dice,
¿De dónde podríamos concluir no P? De pronto de esta última, si tuviéramos no BI, podríamos concluir no P. Pero ojo, no podemos suponer no P para concluir no P, porque no hemos hecho nada. Tenemos que demostrar no P sin suponer no P. Hasta ahora lo que dijimos, suponemos no P, demostramos no BI, demostramos no C y demostramos no... y ya. Si suponemos no P, demostramos no BI y no C y tenemos no P. Entonces tenemos la negación de estas tres, ¿cierto? Y si tenemos negación de esas tres, y esta regla, entonces podemos concluir A. Entonces ya tendríamos concluido la conclusión de policía, pero haría falta concluir no P. Entonces, este cuarto lo que les pide es concluir no P. Entonces, tenemos que ir al quiz. Les pido que tomen una fotico a esta explicación y la miren. Porque entonces no P lo vamos a demostrar por contradicción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer P. Y entonces cuando supongamos P, vamos a tratar de deducir una contradicción. Profe, nosotros vamos a seguir haciendo ejercicios de deducción o ya vamos a pasar a otro tema. Vamos a ir a la lógica predicados a partir de la próxima clase, pero en el taller que les dio el monitor hay ejercicios de deducción. Y con gusto el monitor y yo les ayudamos a mirar sus ejercicios cuando los hayan hecho. Pero no necesariamente en horas de clase, sino en horas de estudio. Y en la que nosotros estamos dispuestos a estar con ustedes o a interactuar con ustedes como siempre lo hemos estado. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos para el quiz. Ya les comparto la clave. Aquí vamos a la sala de la vez pasada, la sala 4, ¿era?